Saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Buenos días, señor. Hola, mi querido pastor. Buenos días, pues aquí empezando. ¿Cómo has estado? Perfectamente aquí, parece que ya lo estamos escuchando muy bien. Cualquier cosa, pues que nos avisen por allá en el chat o en el Twitter. Ya saben que nosotros somos @NuevaRepública en Twitter, y para escribirle directamente al señor Saldaña es @SaldanaJorge. Pues los saludamos hoy jueves 6 de marzo ya del 2014. Parece como si enero y febrero se hubieran ido pues de volada, ¿no? De pronto ya estamos en marzo. Y bueno, antes de empezar, pues le queremos agradecer primero al auditorio de Radio La Nueva República, que nos está escuchando a través de radio y televisión, también a Radio AMLO, que nos está retransmitiendo en este momento a través de su televisión, al Calor Político, a Grupo Notimedia con sus 23 estaciones en Chiapas, a Madre WordPress.com, a la FatresPrimero.blogspot, a jovenesconmorona.org, a la revoltosadf.blogspot, y más allá de nuestras fronteras en Venezuela al 92.5 FM, en Santa Teresa Táchira, a Radio Daniel Guglielmi, en Uruguay al 105.3 FM del Carmen, Montevideo, a Radio Amanecer 92.7 FM Artigas, a Radio FM en Rebellion, La Colonia, a Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo en Ecuador, y en Honduras al nuevo periódico digital Enfoques, en su página enfoquessb.blogspot.mx. Muy bien. Hay dos noticias que no son noticia y que hemos escuchado como un hecho de actualidad anecdótico que hay que recordar, hay que presentar y a ver si tenemos nuestro rating que se aumenta. Una reciente, es decir, de alguien cercano a la cultura de México, Luis Villoro, y la otra el centenario de Octavio Paz, algo así. Y tuve el placer de conocerlos a ambos, pero de Octavio Paz primeramente quisiera decir alguna pequeñísima anécdota para que vea usted cómo se hila por acá. Resulta que Octavio Paz era un hombre alejado, yo creo que debo estar hablando de 1965, 67, por ahí, nada que ver con el movimiento del 68, pero por aquellas épocas. Y entonces, Anatomía era un programa que conjuntaba intelectuales de México, cosa rara y molesta, y a muy pocos alcanzaban, yo digo que como que alcanzaban el mérito, pero no es así. Muy pocos tenían cuerda, para decirlo claro, para sostenerse una hora conversando con el que fuera atracción para el público. Uno, el indiscutible y fundamental de todos ellos, era Arreola. Entonces, Arreola, había veces que yo le decía en broma, pero era muy en serio. Y oye, me estás quitando toda la onda, mano. Hablé minuto y medio. El problema no era que dijera cosas, sino cómo pararlo. O cuando divagaba, porque a veces iba por caminos fuera de onda, digo, no, estábamos hablando de esto, y ya. Ahí vamos a Arreola. Y por ahí uno o dos más, Santiago Genováez, por ejemplo, paz descanse, todos. Y se me ocurrió presentar a don Octavio Paz. Don Octavio Paz llegó todo, no me acuerdo la materia de su programa, de lo que íbamos a hacer, y dije, al señor Paz merece que le dediquemos toda la hora. Y entonces estaba muy respetuoso, yo, desde luego, muy trajeado. Nos vemos a tal hora en el estudio de Chapultepec 18 para que llegue Octavio Paz y grabemos. Y ya llegó el compadre La Rosa y Emilio
Emilio La Rosa, compadre, así se llamaban, compadre La Rosa y compadre del Bosque, los productores. Y ya le digo, ¿a quién vamos a tener ahora? Ya les dije Octavio Paz, y ya les enseñé una semblanza de lo que era, y se subieron a la oficina y a preparar el programa. Entonces baja Mario de la Piedra, a quien saludo con afecto. Todos éramos monigotes de un ajedrez muy grande, o como se llame, piezas de un ajedrez. Por eso no es culpabilidad para nadie. Y me dice, no, quieren hablar de la dirección. Ah, pues voy a subir. No va a venir el señor de la Piedra. Y llega y me dice, oye, fíjate que no hay estudio. No está programado, déjalo ahí. Total, nomás lo vamos a hacer una persona, no hay necesidad de mucho. No, pero no hay técnicos. ¿Cómo? Pero si está programado, ustedes me dieron el horario y tal y tal y tal. Llegó don Octavio y ya todos, yo con la cara desencajada, y ahora ¿cómo le digo? Pues le dije ya finalmente, Mario le dijo que nos disculpara, pero que no había lugar para la grabación. Total, lo corrieron de Telesistema. Pues Octavio Paz, el hombre de la gran literatura mexicana, mentó madres en el buen sentido de la palabra, dijo el huevo y quien lo puso, con su estilo particularmente sobrio, interior y profundo, pero dijo todo y ya casi ni me hizo caso de mis disculpas y mi enrojecimiento por la pena. Y se fue Octavio Paz. Siempre me quedé pensando por qué. No era un hombre de poder, pero literario. No era un aguerrido ultraderechista, ni mucho menos era un hombre de peligro de ultraizquierda, era un literato. Y al poco tiempo la televisión anuncia La Hora de Octavio Paz, que fue un programa muy reconocido, que fue un programa muy de los que dignificaron, de los pocos que dignificaban a la televisión en aquella época. Así es que en algún aspecto yo fui un poco ¿cómo diría yo? El conducto para que Octavio se enojara. ¿Quién sabe qué hizo Octavio? ¿Quién sabe cuáles hayan sido los planes de la empresa? Pero de todas maneras don Octavio ya tuvo su hora en la televisión. Y por cierto que se hicieron programas extraordinarios que no todos fueron calibrados como se debería. Y en cuanto a Octavio Paz, eso me hizo pensar esta mañana, cuando de joven me emocionaba leer El laberinto de la soledad, cuando hablaba de un México en revoltura, un México naciente, que rompía como un huevo el cascarón, que se divagaba por todas partes, al conjuro de los mambos, al conjuro de los pitidos de camión, con la figura cinematográfica de Pedro Infante, con los incipientes partidos de fútbol y de béisbol, y una aglutinada cantidad de gente que, bañados muy limpios y muy adecuados y envaselinados con su pelo negro por las mañanas, recorrían ese hervidero al cual echaba flor, que decía un hormiguero no tiene tanto animal. Lo decía en broma y no lo estoy diciendo yo. De una manera, yo digo, él escribió El laberinto de la o el laberinto de la pinchedad. Es decir, ese México sigue igual de revuelto, sigue igual de angustiado, pero con unos cuantos latigazos más encima. Los latigazos del 68, los latigazos reiterados de la
de la votación sexenal, los engaños completos que nada más abre la boca un regente político, policía, y entonces eso se ha vuelto, ya no es una soledad que bulle, que tiende a estabilizarse y a ser feliz, porque de la soledad a la felicidad no hay nada más que un paso. Apúntale, pastor. De la soledad a la felicidad no hay más que un paso. Claro. No, un solo con inteligencia o una soledad de dos llevada inteligentemente es una delicia. Pero esa soledad que podíamos tener todos los mexicanos que despertaban con la música de Pérez Prado, no sé por qué tengo yo ligada a la ciudad la música de Pérez Prado, el Salón México, todos esos lugares. Todo ese México que despertaba se volvió un México dolorido, se volvió un México triste por dentro, ya no solo, sino temeroso de todo, y el hecho grave es de no tener en quién consolarse, o a quién va a ir a ver al delegado de su aunque sea redundancia, al delegado de su delegación, pero si está ocupado, a ver que no lo metan al bote, que no lo van a meter, obviamente, es para espantar el petate que se usa para espantar, ¿cómo se dice? Que quieren asustar con el petate del muerto, lo utilizan a él y dicen, tus trinquetes, por ejemplo, al delegado, al policía, a los de la mordida que dicen, señor, voy a salir, pero ya me cobró usted, ahora cómo hago para que no me cobre el de la avenida de allá de Zaragoza. Pues le voy a dar una clave, es la institucionalización de la mordida. La mordida se tecnifica, se hace práctica, y entonces ese México yo le llamaría ya no el laberinto de la soledad, sino el laberinto de la pinche edad. Ya se volvió medio pinche. Perdonando ustedes la vulgaridad del idioma, pero está bien. Pues eso es en cuanto a Octavio Paz. Luego hay otra noticia que también, les estoy hablando a ustedes de noticias que no son noticias. Estas noticias no las van a encontrar ustedes en los noticieros. Entonces eso me lleva a decir, uy, qué bruto, cómo ignoro cosas de mi país. Pues sí, a ver que hay aquí una noticia, que porque es buena noticia, ¿cómo no? Van a ser El Principito, esa obra excepcional, esa filosofía tan grande del mundo y para el mundo, que no es simplemente para uno, es la historia de un niño, pero un niño que se confronta a las dificultades más grandes de la existencia. Bueno, pues fíjate que la van a hacer en otomí. Ay, hombre, se les ocurrió algo bonito y que... Pero yo que me queda muy serio, como si supiera yo qué cosa es lo otomí. No sé ni nada. No sé, si a duras penas sé de un festival de rock que hay en el Tajín para mis hermanos los totonacos. Total que Otomí es un pueblo indígena, leo en internet, de México, que tiene su lengua, que está en el centro del país, que quedan un montón de ellos, creo 600,000, a 500,000 de gente que habla otomí ya son de tomarse en cuenta. Sé que las faldas de la mujer otomí es un chincuete que acabo de enterarme. Bueno, y que están en Hidalgo. Nosotros, ustedes más bien capitalinos algo pueden tener de otomí, puesto que en Hidalgo, México y Querétaro es el núcleo donde se da este pueblo indígena de México. Total que suman 646,800 y ahí por ahí. Esto no lo dijo Roy Campos. Y esto fue en el año 2000. Es el quinto pueblo indígena más numeroso del país. Y maldita la hora de sabemos una palabra, como se dice
en otomí, cómo se dice papá, dónde se aprende, para qué se aprende, qué leen los otomíes de por allá. Bueno, el término otomí es también de origen náhuatl. Debo entender que es una rama o unas características de la etnia y de lo náhuatl, del otomí. En la actualidad ocupan un territorio que se extiende, como ya dije, México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Eso está bien. Los gobernadores de estos respectivos estados les hemos notado su preocupación, pero por inaugurar una calle, por ir a un congreso, por hacer una declaración, pero que nos hayan hablado de sus indígenas otomíes, de sus aborígenes otomíes, ni más nunca. Si ustedes ponen ahorita, los gobernadores de Puebla, por ejemplo, pues está inaugurando cosas, o es el día de la enfermera, o le sacan fotografías. En mi estado, por lo consecuente, están organizando el festival de rock and roll y reggae para el Tajín, pero nada más. Michoacán en guerra, y por desgracia. Tlaxcala no se sabe nada. Está bien. Pero hay una buena noticia. La noticia es hacer un libro de traducir el Principito, esa belleza que ya decía, a la lengua otomí. Vaya hombres, que se están ocupando de algo. Qué bueno que esto sea así. Cuéntenme ustedes quién va a hacerlo, cómo va a hacerlo, porque merece una felicitación. Es el Instituto Cultural de México, que acogió hoy la presentación de la primera edición del Principito, que por cierto es del francés Antoine de Saint-Exupéry. No vengan con caladas de pronunciarlo en inglés. Esta obra fue la primera, es la primera obra que se traduce de al otomí y está muy bien. Bueno, ya dije que se está siendo auspiciada por el Centro Cultural Mexicano, así se llama. Es la traducción del antropólogo Jacques Galinier, que como todos sabemos, es un experto en otomí. Eso de como todos sabemos es más una muletilla que decimos, pues vamos a ver. Y el profesor Raimundo Isidro Álvarez. La edición tiene 95. Pues, eso quiere decir que tenía un dominio muy rápido y muy exuberante del lenguaje para decirnos cómo va a estar. Yo no entiendo bien lo que ya va a haber 2 cadenas de televisión o 2 cadenas más. Yo no sé qué significa 2. Cuando las televisiones como la que tenemos aquí, se ven 80 o 90 canales, alejados prácticamente todos de lo que pueda considerarse como mexicano. Tampoco estoy loco. No quiero que todos sean pero en el justo medio está la mesura y triunfo de las cosas. Yo me acuerdo que me decía el profesor Basilio, siguiendo la filosofía que ustedes saben mejor que yo, ya se olvidó, que en la vida hay que navegar en el justo medio. No quiero llevar mi nave muy pegado a la costa, donde hay peligro de los arrecifes, donde hay rocas muy afiladas que en el fondo
pueden estropear el barco, donde pueden estropear la nave. Tampoco hay que ir en las profundidades del océano, donde las olas son profundas, graves, mortales, devoradoras. Hay que caminar en el justo medio. Hay que navegar de manera a no tener los peligros de la abrupta costa, ni lo profundo, grave y tenebroso de la mar océano, profundidades, algo así, decía Basilio, y nos servía muy bien. Bueno, yo pienso que nos puede servir muy bien de no meterse en las angustias y tampoco en lo y eso cabe muy bien para la televisión. No queremos una televisión constreñida, donde todo sea Goethe, el último libro que leíste. No queremos saber de este tampoco queremos. Señor, ¿se puede acercar un poquito al micrófono? Es que ya lo está perdiendo un poco. Ahí está perfecto. Veamos el lenguaje de Rabanito. Entonces si constituye una degradación. Y decía yo que una seguridad muy locuaz explicaba con una terminología muy preestablecida las características de las nuevas cadenas, pero en ningún momento, en ninguno de esos casos, incluyó la posibilidad de hacer una televisión estuviera al servicio de hacer una televisión, estuviera al servicio del negocio, retroproyección, retroalimentación, silenciación, retención, inyección de para la visión y... Señor, perdón que le interrumpa, ¿qué cree que lo que sucede es que está parpadeando mucho su micro? No sé si le pueden mover un poquito el cablecito por ahí en donde lo conectan. A ver, ahora. A ver, perfecto, parece que ya, No, ya no se escucha, señor. A ver, ahí. ¿Hable? Se me hace que es medio chafa, nosotros 50 pesos. Sí, puede ser el problemita del... A ver, ahí ya está, parece que ya está. Sí, puede ser el problemita del... A ver, ahora porque es una técnica muy socorrida. Pues como que medio parpadea un poco su micrófono, pero adelante, señor, o sea, sí se escucha en su mayoría. Pero adelante, señor, o sea, sí se escucha... Oiga, ¿ahí me sigues oyendo? Ahí se escucha perfecto. Oiga, ahí me sigues oyendo. Compró un micrófono que es tan virtuoso que sin prenderlo se oye mejor. No, hombre, como muchas cosas por aquí. Soluciones esperan y que bueno, pues entonces ya les estaba diciendo un poco sobre esas características de la información. A nosotros, como siempre, están pasando cosas que técnicamente son para el beneficio del pueblo, pero prácticamente no sirven para nada. Fíjate, técnicamente, políticamente, las explicaciones de las reformas son atroces. Digo, qué bruto, mano. Sí, reformas, pero fraudes reales. Reales dados de la casa real, no de verdadero. Trinquetes hechos a la sombra y cobijo del poder corrupto. Y entonces tenemos la personificación estatuaria, vaya, que merece una estatua del mayor fraude que se pudo haber cometido a una institución en connubio, obviamente con papá, con mamá, que es un nuevo elemento.
con el señor presidente, con la institución por antonomasia de la riqueza, y se plantea el problema, porque sabemos que la cáfila, la caterva de televidentes piensa que plantear el problema es la solución. No, plantear el problema forma parte del material del programa para aumentar el rating. Pero nadie habla de solución. Nadie habla de la devolución del mal hecho. El término es resarcir. Ni mucho menos se habla de castigo en ciertas circunstancias. O para decirlo de una manera más transparente, clara, pero delicada y sutil como somos aquí, ya está en el bote la señora Elba Ester. La lógica era que fuera parejo y normal, para que todo el que haga bien se le premie y todo el que perjudique al pueblo se le castigue. No es pedir mucho. O es selectivo. Es a ti sí, a ti no. Me quiere, no me quiere, no me quiere. De Tin Marín, de Topo y ve, Kícara, Mácara, Búlgaro, fue. Y ese le toca. Eso no es justicia. Esa es una especie de dictadura dentro de la ingenua perversión. Ingenuo no puede ser perverso, pero resultaría perverso que meto a la cárcel los que están lejos de mi afecto y dejo afuera a los cercanos o correligionarios de partido solo porque lo son. Eso no es factible. Bueno, eso en cuanto a lo que estábamos diciendo de que hoy dijeron que van a reestructurar radio y televisión, pero ni uno solo de todos los, y voy a decir una frase fea, de todos los comentaristas y especialistas ha pronunciado, ha dicho algo. Yo levanto la bandera y pienso que el principal objetivo de la televisión sería no perjudicar al pueblo. El segundo, beneficiarlo, dándole elementos para que sea una entidad zoológica, humana, sapiens, y tenga concepto de sus derechos, sin olvidar absolutamente ni un ápice sus obligaciones. Y de repente vamos a tratar de no sembrar en su mente el concepto que hace la prensa escrita de ensuciarle las manos y la mente de sangre, ver noticias, vender periódicos, o simplemente porque tenemos más rating, o de la idiotez sistematizada, o de aquella perenne y constante intención de hacer que el mexicano no piense. Como ellos dirían, be careful, porque muchas veces los no pensantes, si pensando el perro no mató a mi borreguito y era su amigo, pero un buen día mi perro se distrajo y no pensó, y al no pensar mató a mi borreguito, que era su amigo. Y ustedes están haciendo un pueblo que no piensa, y piensan que ese pueblo es su amigo. Hay que tener un gran cuidado. No voy a hacer que un día esta fiera que hoy es mansa, que se llama, ¿no?, le gane, este pueblo mexicano le gane la fiera. Entonces no lo va a parar nadie. No hay que perder de cuenta eso. Está bien. Señor, aquí andamos. Claro, sí. Nada más un comentario sobre lo que dijo hace ratito. Digamos que
de verdad, yo esperaría que, vamos, le ganara la fiera a México, porque lo que sucede en México es que los prejuicios están tan arraigados en la sociedad que, vamos, prefieren atacar a aquel que defiende sus derechos que a aquel que está pisoteando los derechos. Entonces, digamos que para mí la perspectiva positiva de una sociedad sana en México sería ver que de pronto hubiera alguna especie de reacción de piso de sus derechos, de la sociedad mexicana, del pueblo de calle, digamos, porque también el que no haya una respuesta por parte de la sociedad mexicana refiere tal vez a algún problema psicológico, algo tan arraigado que a lo mejor se generó en alguna especie de deformación desde que están viendo, por ejemplo, programas como El Chavo del Ocho, donde a este personaje lo tienen contento con solo darle una torta de jamón. Entonces, digamos, la sociedad les genera estereotipos que hace que al final terminen odiando a aquel que defiende sus derechos y, digamos, casi beatificando a aquel que les pisotea los derechos. Así es, te voy a contar, y perdón ustedes los viejos, vivimos mucho de lo anecdotario. En una ocasión, quién sabe qué me nació, porque Miguel Manzano, me acuerdo que era Miguel Manzano, en una telenovela vestido de sacerdote, celebraba una boda del galán y la actriz primordial, papeles protagónicos. Me parece que estaba en la Basílica Schulenberg. Y ahí se filmó la misa final, muy serio, era una música, bueno, era un buen cuate, me acuerdo de él, muy simpático, pero pues si le mandaban a hacer eso, de vestirse de cura, se vestía de papa, de lo que fuera, y ya hicieron una misa, la simulación de una misa y la simulación de un matrimonio a los pies de la Virgen, la de Guadalupe. No era un set en un estudio. Les prestaron la Basílica Simonía, se llama eso. Les prestaron la Basílica como estudio de televisión, como lo agarran cada año, como estudio como set televisivo. Se celebra la misa, los casan, cámara close-up, cámara 2 se acerca, la Virgen María es nuestra Salvadora, y close-up al rostro de la Virgen de Guadalupe. En mi programa de la mañana siguiente o el sábado siguiente, pues menté mamás. Yo, ¿cómo va a ser posible tomar un símbolo de tanto respeto para todo México, crea usted o no? Me acuerdo que eso yo siempre lo decía y lo digo. Puede usted creer o no en la Virgen, pero tampoco es de chacoteo. Tampoco lo vamos a agarrar para hacer los extras y los actorcetes. En el caso de Miguel no, pero en total, en la urdimbre perniciosa y ridículamente sexual, erótica de una telenovela. Total que puse como lazo de cochino la televisión, increpándola por haber utilizado a la Virgen real como escenografía. Y me acuerdo como si fuera ayer una llamada telefónica que decía: no te metas con nuestra Virgen. ¿Qué quería decir? Quería decir lo que tú estás diciendo, pastor. Gracias. Estaba yo defendiendo los derechos que tiene cada mexicano a hacer creencias, aún por quienes no crean. Lo que pasa es que en la televisión en aquella época, y para quien hacía la telenovela, no creía en las cosas de Dios, creían en la lana y en el rating. Pero cuando yo digo, el pueblo tiene derecho a que se le respeten sus derechos y no utilizar a su Virgen. Con la Virgen no te metas, desgraciado. Claro.
estaba interpretando que yo atacaba a la Virgen. Pero te voy a decir por qué. Porque él pensaba que es muy normal que la Virgen sea escenografía de la televisión. Eso significa inconscientemente que le da más jerarquía a la televisión que a la Virgen. Se han tergiversado los valores del pueblo. Adelante. Pues sí, es bien sabido que, digamos, siempre la televisión, los medios de comunicación, pues digamos, dependientes del poder, siempre van a hacer todo lo posible porque el pueblo, digamos, la gente, el rebaño que los sigue, los vean a ellos siempre en un altar, casi como a la misma Virgen de Guadalupe, ¿no? Ellos son, es parecido a lo que sucede con la clase política, ¿no? Ellos jamás se equivocarán. Y cuando se equivocan, lo justifican de alguna otra manera o le echan la culpa a alguien más, o siempre dicen, fueron las fuentes, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente estamos viendo cómo se viven las consecuencias de la formación. Y yo siempre cuando estoy platicando con la gente del chat de Radio La Nueva República, les menciono que lo que sucede en México también es reflejo de atrofia, digamos, cerebral, por decirlo de alguna manera, de años y años de estar viendo televisión bajo la perspectiva de aquellos que te quieren tener controlado. Entonces, por ese mismo motivo, no hay manera. Bueno, no quiero ser pesimista, ¿no? Pero yo considero que hay mucha gente que ya lleva tantos años viendo televisión que de alguna manera ya perdió esas conexiones cerebrales, digamos ya a nivel biológico, que le permiten realizar un juicio apto y un juicio correcto de lo que está sucediendo y de el sometimiento en el que vive. Por lo tanto, México precisamente por eso tiene esa ausencia de respuesta por parte del pueblo, ya que antes de que existieran todas las opciones como el internet y todo lo que tenemos ahora, pues prácticamente el 100% de la sociedad que tenía televisión creció a través de ella y creció carente de ese juicio crítico. Podría ser, ¿no? Pues no, te voy a decir una cosa, yo detecto, ahora sí que como dicen los intelectuales, que cada vez que entrevistan a una persona del pueblo, esa persona del pueblo sufre inmediatamente una transformación espiritual. Es decir, entra a formar de una élite que es estar en, que simplemente es ser, estar, existir. Eso apela a lo más fundamental de alguien. Entonces, no responde, actúa las respuestas. No responde lo que piensa. Responde y da su punto de vista supeditado al criterio del entrevistador, para no quedar mal con él. Se asume o adopta la personalidad del empleado ideológico de una ideología, que es el locutor, y le agradece que le den la oportunidad. Agradece que el amo o el verdugo le preste su micrófono y sabe que las babosadas que va a decir puede irse y convertirlo en una estrella. Se ha hecho del mexicano un país de televidentes frustrados. De televidentes no, de locutores frustrados. Porque no es posible generalmente obtener respuestas sinceras, claras, profundas, o en aquellos que no han caído en la férula de la comunicación o la lectura periodística. Generalmente las gentes de nuestro pueblo pues no leen, pero sí oyen, y su personalidad bellísima y primitiva, como decíamos, de los otomíes, se pierde.
Fíjate que tengo otro aspecto por ahí, de don Luis Villoro, que también venía en mis programas y que cuando hablamos de sociología, de filosofía, descansa en paz, murió ayer o antier, y conozco desde luego a su hijo Luis Villoro, que estaba también, y buscando características de él, me encontré con sus artículos, afición que tiene al fútbol, que tuvo al fútbol y que plasmó en artículos. Ayer nosotros estábamos trabajando y ya no llegamos a ver el partido. Yo me pregunto por qué me gusta ver un partido de México. Yo digo por masoquismo. Masoquismo, creo que significa tener placer por hacer sí mismo, ¿verdad? Yo creo que por masoquismo es que no me gusta que pierda México y me gusta que pierda, y no lo puedo explicar porque tengo como conciencia de que el que está jugando, aunque tenga la bandera tricolor, no es México. Muy difícil de explicar para mí mismo. Pero encontré unos artículos de Luis Villoro, que habla generalmente del fútbol del mundo, y en 2 o 3 líneas, que por eso son escritores, genios y reconocidos, porque atinan a decir las babosadas que nosotros decimos babosadas, pero ellos lo saben plasmar muy bien. Dice que el fútbol es una ilusión y que esta ilusión siempre es más importante que la realidad. Y yo lo traduzco como que el mexicano está ilusionado con que tiene una selección de muchachitos vestidos de futbolista que salen a un campo de fútbol, que juegan el fútbol, que tienen 100,000 espectadores, que llevan y se ponen la bandera de México, y eso constituye y se convierte en una ilusión, no forzosamente que sea un equipo de fútbol. A mí me da mucha risa porque nosotros, por así, que hablado con palabras técnicas, tragamos. Y don Luis Villoro decía, la ilusión siempre es más importante que la realidad. ¿Qué nos importa que nuestros pinchurrientos jugadores no den una si tenemos la ilusión? A ver, pero siempre eso, mi querido don Luis, en paz descanse, nos llevará a ser el pueblo que tú describías, mi querido pastor, un pueblo enamorado de sus secuestradores, que está contento con ellos y que los defiende y los quiere. Si nos dan una mugre de deporte, se hacen ricos. Esa mugre de deporte y hacen dinero, nos tiene muy contentos y los defendemos y vamos por el mundo con la bandera de México, viendo que en el fondo es una bola de haraganes que todos tienen espíritu de equipo, que quieren lucir ellos y meter un gol de tijera cada 10 minutos para que salgan en todos los noticieros. Y eso es el fútbol. Y luego, como México no es un país, yo por ejemplo, cuando hay un empate así o cosas de ese estilo, según veía yo algunos flashes, que así se llaman, no sé qué santo nos acoga o cómo le hacemos, pero los resultados tendrían que ser muy adversos para México, porque eso no es un equipo,
Generalmente son individualidades que tratan de jugar al fútbol, y como no son genios de ese oficio, que para ellos no es deporte, para ellos es un oficio, entonces México gana, empata, pero hay que saber cómo. México se puede perfectamente decir, oye, te paso una feria porque marques un penalti o lo que sea, y ya. Bueno, dice don Luis algo que es muy cierto y que yo había escuchado decir a los psicoanalistas que antes iban a las anatomías. El deporte es una versión incruenta de la guerra y una refutación simbólica de la economía. No sé lo que quiera decir aquí con una refutación simbólica de la economía. Más bien es una manifestación también bastante cruenta de la economía. Pero me confundo un poco, porque de que el deporte es una versión incruenta de la guerra, sí es un hecho, y los psicoanalistas hacían referencias de cómo nuestros padres de la prehistoria jugaban como en México con pelotas, con balones de hule o con la cabeza de sus contrarios, dicho sea de paso. Eso en el mundo, no en México. No solo yo no sé si fue en México, pero yo lo voy a decir y resultaría terriblemente lógico. Bueno, el deporte versión incruenta de la guerra. Si hay una guerra y dice refutación simbólica de la economía, es como que se refuta la economía. Yo creo que no, yo creo que la economía ha devorado, se ha apropiado, expropiado todo lo noble y digno que puede tener un deporte competitivo, y lo ha convertido en un burdo y sucio negocio. Bueno, sirviéndose obviamente de un aspecto publicitario que también domina. Entonces, la dictadura se complementa en ese ángulo. Yo voy a promover, como se dice ahora, voy a hacer que tú seas un aficionado del fútbol, pero no te voy a dejar que tú hagas tus equipos, los voy a hacer yo también. Y yo voy a establecer las reglas para que cuando presente yo a esos partidos y esos equipos, sea yo el que tenga un beneficio más. Tú, lo que te toca, pueblo, es que pagues tus entradas, con la cual yo pago mis gastos y mis jugadores. Y luego lo demás es ganancia para mí, es el fútbol. Y nosotros tragamos. Dice aquí, yo lo digo, Argentina perdió en las Malvinas, pero Maradona ganó. Fíjense ustedes cómo el maestro Villoro veía perfectamente la importancia del fútbol en la política. Y si el fracaso de Argentina con sus islas devoradas por el exterior, como que se compensó un poco con la personalidad y existencia de Maradona, fútbol y política. Pero luego también hay ejemplos de política en el deporte. Francia tiene una cierta vanidad sobre África, pero Francia cayó ante Senegal. Voy a tomar un poco de agua, por favor. Francia cayó ante Senegal. El golpe fue político. Así es, señor. Aquí es donde... Perdón, adelante.
No, dime. Sí, aquí es donde podríamos recordar un poco lo que habíamos dicho hace unos programas, donde el poder y toda la élite política primero generan una especie de hueco en el pueblo, una especie de falta de identidad, para después ofrecerles el fútbol y tenerlos controlados. Es decir, les generan esa carencia de identidad y les dan el fútbol para sustituir esa identidad y de esa manera tenerlos controlados. Y es decir, que logran que el pueblo los siga a ellos, no simplemente por gusto, sino porque generan un vínculo emocional que casi los forma para seguir adelante. Sí, ¿no? El fútbol es producto de una educación, aquí y en Europa. Solo que hay una diferencia. Cuando en alguna ocasión, ¿cómo se llamaba? Antonio Asensio, me parece, un acaudalado hombre de prensa español, propietario de la revista Interview, no me acuerdo, hablaba de presentar algo del Barcelona, del equipo. Lo hacía con un espíritu patriótico, no sé, pero político de la independencia de Barcelona extraordinario. Y explicaba o decía, no me acuerdo, que era una bandera, un símbolo, un grito de guerra, un grito de liberación. Así es que el fútbol siempre ha sido, en tiempos actuales, un elemento de dominio político de quien tiene el poder. Por eso los gobernadores les interesa mucho tener su pinchurriente equipo de fútbol que no sirve para nada y gastan cantidades para tratar de aglutinar un equipo que siempre estará gobernado y regido por la égida, creo que así se dice, siempre estará controlado por el fútbol central. Entonces, si nada te gusta, pues no, bueno, pues aprovechamos si quiere para que le lea los tweets de la gente antes de que terminemos. Agradecemos primero que nos estén escribiendo tanto en el chat de Radio La Nueva República como en las dos, digamos, fuentes de Twitter que tenemos, que es @Nueva República y @Saldana Jorge. Nos están diciendo, Juan Vargas nos dice, pues el equipo Querétaro está bajo sospecha por lo de oceanografía, señor Saldaña. Mario Salamanca también nos está diciendo que el político mexicano no puede cumplir porque luego, ¿qué promete? También Vladimir Abatín nos está diciendo, lo de jugar fútbol con la cabeza del enemigo Ucurtio en Liberia, en África, al menos esa me tocó ver en el periódico. Y bueno, también nos está diciendo, por ejemplo, Diana Grimaldi, maestro, qué bueno que no vio el partido donde 11 catarinas andaban corriendo atrás de una pelota. No sé bien a qué se refiera, pero bueno, aquí están las llamadas, ¿no? Y Mario Salamanca nos dice, los mexicanos carecemos del gen que nos hace rebelarnos contra el opresor, el gen de instinto de supervivencia. Y bueno, también saludamos a los que están en el chat y bueno, nos están diciendo que ahora sí nos estamos viendo y escuchando bien, así que parece que ya estamos superando los problemas poco a poco, señor. Bueno, poco a poco. Decía Villoro, fíjense esto, el niño que comienza a chutar descalzo en África, en América Latina, en una playa de Brasil o de Camerún, desea inconscientemente continuar en ese camino del fútbol para anunciar zapatos deportivos de fama mundial. Fíjate qué imagen de un niño descalcito que anda jugueteando en una playa, pero que inconscientemente él puede pensar, yo lo que quiero es un día anunciar los zapatos tenis del señor Martino que crean el mundo. Tienes cierto carácter que sería válido, desde luego, si le sirviese para algo.
si no se pudriesen en el camino. Bueno, dice otra cosa. La Eurocopa 2012 tiene un aire de otra copa. Los partidos disputados en Polonia y Ucrania pues son cosas así muy de fútbol, muy metidas, pero nosotros no estamos en la esencia pura del partido de fútbol, sino en su significado. Pero hay algo curiosísimo, porque como una de las grandes cosas del mundo da lugar a lo paranormal y a la fantasía. Y yo ya se me había olvidado esa calada de que cuando en un mundial era un pulpo en un estanque el que daba los resultados, ¿te acuerdas? Claro, ¿no? Fue apenas, creo que en el 2008, ¿no? Me parece. Lo que sea, pero de todas maneras, imagínate esa leyenda mundial que hay del fútbol, que hace que se vuelvan los ojos, que haya leyendas, que no quiero pensar que sea una realidad, porque sería una locura, de auscultar en la mirada de un pulpo para que te dijera quién iba a ganar. Pero fíjate que dice aquí, yo me acuerdo cuando Alemania tomaba la pelota, eran ¿cuántos cada uno? Y se conectaban y mientras los otros las maravillas driblaban hasta cosas, los alemanes buscaban a sus compañeros, buscaban donde estaba la portería y metían a guerra. Alemania es una construcción, cuenta con un gran pero sólida y ordenada entre y carece de las individualidades que tanto han hecho. Sí, juegan en el, tienen otra filosofía. Eso implica que se trata de que entre todos también alguna vez me acuerdo. Señor, perdón que lo interrumpa, otra vez está parpadeando su micro. A ver, ahora. Ahí está, perfecto. En una época se decía, fíjate que los mexicanos juegan así. Si una portería está en el y la otra está en el sur, lo lógico es que se sienta una y vaya para la otra. Pero los mexicanos no. Si una portería está en el norte, la otra en el sur, los mexicanos juegan de este a oeste. Recuerdo que les daba mucha risa porque habla mucho del espíritu mexicano. Andarse con rodeos. Ese andarse con rodeos lo vemos y lo constatamos. Hay lugares donde es imposible hacer nada porque se responde a una pregunta directa con una serie de filigranas que no llevan a ningún lugar. Es dificilísimo hacer cualquier cosa en un lugar, hablando del fútbol desde luego, pero hablando de hacer cualquier tontería, cualquier realización que tenga como objeto la colaboración entre varios, es difícil. Tenemos que tener una identidad de ideales, de finalidades, de criterios y de voluntad. Y eso no más no. Dice, Holanda es un equipo de karatecas. Muy bien. Desde hace tiempo Portugal es una mezcla de talento y rudeza innecesaria. Y así por lo consecuente, va diciendo Villoro, otra selección de apuestos duelistas de barrio que salen cada quien con su cuchillo. Entonces el fútbol es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Inglaterra es una selección como de segundo matrimonio. Dice que ya todos son muy curtidos y muy viejos.
Italia siempre es una constante incógnita. En el fútbol, concluye Villoro, siempre triunfa la ilusión en contra de la realidad. Siempre se imagina uno algo que no sucedió. Y así, por lo consecuente, habla don Luis Villoro para que vean ustedes que sí es propio hablar, bueno, el material para hablar del fútbol aplicado a la vida social de nuestro país. Por eso, también parecería ser que ya en México estamos en conciencia de lo mugriento de nuestra selección y todos los subterfugios que se usan para atraer al respetable público, ellos ya saben que tienen un fin, el fracaso. Pero y mientras hay lana que sale de los bolsillos tristes del mexicano, ya de por sí fregado. Adelante, mi querido pastor. Así es, señor. Pues ya nos andamos despidiendo ya. Ahora sí, pues... Digo, avísame por abuso. No se preocupe, ya es muy poco tiempo. Entonces, nos despedimos. Muchas gracias al auditorio que nos sigue en Radio La Nueva República y a todos los demás que retransmiten. Hasta pronto, señor. Hasta mañana. Hasta mañana.